Ya les digo que esta noche tenemos unos cuantos asuntos que comentar en nuestra mesa de tertulia, o más que unos cuantos asuntos muy complejos que debatir, por supuesto. Y para eso esta noche me acompaña Luis Jaramillo. Luis, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Maite Rodríguez. Maite, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, Juanma. Y con los periódicos llega Ernesto Escapa, adelantándonos algunos de los titulares más destacados de la prensa regional este martes. Ernesto, ¿qué tal? Empezamos también con Cataluña en la prensa de Castilla y León. Sí, empezamos con Cataluña, que es el asunto que destaca en su imagen de portada el norte de Castilla, con este titular: el secesionismo radical se vuelve contra Torra. Por primera vez desde el 1 de octubre de 2017, los comités de defensa de la República piden la dimisión del presidente. Diario de Burgos destaca en su primera que los 22 nuevos salones de juego disparan las consultas de jóvenes ludópatas. Eso sí que es un problema serio, ¿eh? Es un sector en crecimiento desmandado. Y Diario de León destaca también que 500.000 de profesionales se quedaron sin el carné por usar drogas o alcohol. Entre los penalizados por la Dirección General de Tráfico o el juez, tras dar positivo, hay transportistas de viajeros y de mercancías peligrosas. Diario de Valladolid, El Mundo, destaca en su primera que el corte de la calle Jesús inicia 4 meses de obras en la Plaza Mayor de Valladolid. Y el diario Palentino destaca en su primera la imagen de los efectos de un apagón dañino el pasado viernes en la localidad de Guardo, que duró 15 horas y provocó daños importantes en comercios y en viviendas particulares. El diario ABC destaca en las páginas de Castilla y León que Policía y Guardia Civil tendrán datos de los servicios sociales de mujeres maltratadas. Y este mismo asunto lo destaca también La Razón en las páginas de Castilla y León. Junta y Gobierno de España refuerzan la unidad de acción ante la violencia doméstica. El diario La Razón destaca también en páginas de Castilla y León que el PP se moviliza para que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos. No se puede interpretar la voluntad popular a conveniencia para llegar al poder, asegura el secretario regional del Partido Popular, Francisco Vázquez. Y, por último, el diario de Valladolid, El Mundo, destaca en las páginas de Castilla y León que la Inspección de Trabajo pone lupa en el trabajo de las camareras de piso y en el fraude salarial. Has acabado ya con la prensa, sí, ¿no? Gracias, Ernesto. Bueno, después, en el tiempo de tertulia, claro que vamos a hablar mucho de la situación que se ha vivido hoy en Cataluña en el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre, pero antes quiero preguntarles a mis tertulianos por la política más cercana, por la política regional. Hoy Alfonso Fernández Mañueco será nombrado, o hoy hemos conocido que Mañueco será nombrado oficialmente candidato del PP a la Junta antes de que acabe el mes de octubre. Así lo anunciaba esta tarde el partido, que sin embargo no dará a conocer las candidaturas municipales hasta el próximo diciembre. Los populares han celebrado esta tarde el Comité de Dirección Autonómico, en el que han vuelto a reclamar que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada. Se trata de una petición que ya ha sido inscrita en el Congreso y con ella, dice el PP, se acabaría con lo que llaman coaliciones de perdedores. Fomenta la transparencia en los procesos electorales al evitar los impredecibles pactos con formaciones políticas que muchas veces lo que hacen es desorientar a la opinión pública después de realizado el proceso electoral. Y además sería una buena manera de recuperar la confianza. Ahora en octubre se conocerá el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta. Evidentemente será el presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco. Más adelante, los candidatos a las capitales de provincia y al resto de ayuntamientos de nuestra comunidad. Yo no sé si están esperando demasiado desde el Partido Popular y os quiero preguntar en concreto vuestra opinión acerca de si creéis que Pilar del Olmo, a la que hemos entrevistado antes de la publicidad y le preguntábamos por el tema, va a ser la candidata de los populares al ayuntamiento de la ciudad más importante de Castilla y León. Os lo digo también porque cuando yo le preguntaba ella decía que no hay nada oficial, que en su partido ahora no han hablado nada de candidaturas, que no hay nada oficial y que en estos momentos está preocupada por un montón de cuestiones, vestas, presupuestos, etc. Es evidente ¿Pero que en cómo el lo veis Partido vosotros? Popular a efectos de candidatos no hay nada oficial hasta este momento, ni siquiera que Alfonso Fernández Mañueco, a pesar de que por 2 o 3 ocasiones el propio Pablo Casado prácticamente lo ha señalado, es todavía el candidato oficial y prueba de ello es que en este momento sigue siendo alcalde de Salamanca
y no puede actuar o no puede recorrer la comunidad autónoma como candidato in pectore de cara a las próximas elecciones. Pues eso mismo sucede en el ámbito de la elección de los candidatos a los principales ayuntamientos de la comunidad y de toda España, porque es una decisión que por estatutos tiene que tener el refrendo del Comité Electoral de Listas, etcétera, etcétera. Yo creo que Pilar del Olmo puede ser la candidata, es hoy por hoy quien aparece mejor posicionada. Tiene a su favor que ella misma estaría dispuesta, en algunos círculos ha dejado claro que si esa propuesta le llega sería por ella recoger el guante, asumiría el reto, y yo creo que por tanto el Partido Popular de Valladolid será la propuesta que haga a los órganos de Madrid y será posiblemente la que se ratifique en Madrid. Maite, ¿tú también lo das así? Yo creo que sí, no es oficial, pero es verdad que parece como un secreto a voces y que va contando con el beneplácito de todos sus compañeros y creo que también con el respeto de los que van a ser sus contrincantes. Es verdad que es una persona cercana, afable, y eso combate, digamos, un poco la imagen que también habían dado hasta ahora muchos candidatos del PP en Valladolid, y sí que puede ser un serio rival para Óscar Puente, para esa reelección que él da muy por hecha. El Partido Popular está realizando una serie de encuestas en este periodo en las principales ciudades españolas, y ese yo creo que es el único escollo, el único factor que queda para que Pilar del Olmo tenga el visto bueno. Bueno, pues era una de las noticias del día. Evidentemente es verdad que se llega hablando de la posible candidatura de Pilar del Olmo a la alcaldía de Valladolid desde hace ya unas semanas, pero a partir de ahora seguro que se va a hablar todavía mucho más, porque el proceso se acerca. De momento el Partido Popular elegirá este mes de octubre a sus candidatos a las presidencias de las comunidades autónomas y más adelante a los candidatos a las alcaldías. Hablemos, como no, de Cataluña, de la situación que se ha vivido hoy en esa comunidad autónoma con motivo del primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre. Ha habido tensión a lo largo de la jornada, la tensión que se ha trasladado hasta última hora de la noche a las puertas del Parlamento catalán y también en la Vía Laietana, donde está la comisaría de la Policía Nacional. ¿Cómo habéis visto esta jornada? ¿Cómo la habéis vivido? Antes decían las crónicas, y leíamos en algún medio de comunicación, que parece que los CDR ya se le han vuelto en contra al propio presidente de la Generalitat. Supongo porque en parte esa revolución pacífica de la que tanto habían presumido durante este tiempo se rompió en parte con las cargas del fin de semana y hoy nuevamente con varios actos de sabotaje. El problema de no aceptar la legalidad es que cuando gobiernas aparecen grupos que por ende tampoco la aceptan y se producen hechos como los que estamos viendo durante todo el día. Desde luego yo lo que creo es que decía que yo lo que creo es que en la jornada no ha transcurrido de una manera asumible, como ha dicho el ministro Ábalos, actuando como portavoz de la ejecutiva del Partido Socialista. Yo creo que lo que ha ocurrido en Cataluña hoy es una muestra más de la división social en la que se encuentra sumida esta comunidad autónoma y de las grandes diferencias internas que se producen y que yo creo que va a ser muy difícil que en un futuro puedan saldarse de una manera razonable para aquel territorio. La situación está muy complicada y va a seguir estando. Yo he visto, no sé si te ha parecido a ti también, Ernesto, esa situación que desde el Gobierno central, desde el Gobierno de Pedro Sánchez, parece que han querido darle a todo este aniversario un perfil bastante bajo, ¿no? Y que las declaraciones, es verdad que ha hablado Ábalos, que ha dicho que hasta el momento no había escuchado, por así decirlo, ningún llamamiento a la violencia por parte del presidente de la Generalitat, o no asumía que con esas declaraciones en las que decía o animaba a los CDR a que siguiesen apretando, eso era sinónimo de que siguiesen ahí, pues eso, batallando en las calles, pero... Lo que pasa que los hechos demuestran que ha sido un día entorpecido en la vida normal de los catalanes por cortes en las autopistas, por cortes en los ferrocarriles, es decir, retrasos en el AVE, cortes durante bastantes horas, y después también conflictos y tensiones en la calle. Es decir, yo creo que no puede hablarse de normalidad, a no ser que estemos todos perdiendo un poco el sentido común. ¿Se le puede ir de las manos, o se le ha ido de hecho de las manos la situación al gobierno catalán? Yo creo que la situación se les ha ido de las manos, es decir, alimentar a los grupos más radicales al final va a tener las consecuencias de que no están ni siquiera contigo, y yo creo que lo que ha hecho hoy Torra para intentar
para intentar solventar la difícil situación en la que se vio a raíz de la actuación de los Mossos de Escuadra durante el fin de semana, es simplemente ponerles un caramelito e intentar soldar esa situación. Pero a mí me da la sensación de que esto es una huida permanente hacia adelante y cada vez el proceso se va a radicalizar todavía más. Claro, es verdad, y tenemos unas imágenes del pasado fin de semana, del sábado, cuando ya se vieron pues unas cargas que hasta ayer o hasta el sábado eran prácticamente desconocidas, al menos en todo este proceso independentista. Los Mossos habían cargado y duramente precisamente contra manifestantes, pero en otro tipo de convocatoria, no en estas vinculadas con el desafío secesionista. Estas son las imágenes del pasado sábado, donde los Mossos interpusieron entre la manifestación de los policías y guardias civiles que piden una equiparación salarial y los independentistas, los miembros de los CDR, y acabaron como acabaron. Es que además tú date cuenta, Fama, que lo que estamos asistiendo constantemente en Cataluña es a un doble lenguaje, es decir, un aspecto referido a las palabras y otro aspecto referido a los hechos. En las palabras se puede tensar la cuerda todo lo que se quiera, en los hechos tienen que estar muy pendientes de la situación legal porque saben que la justicia está siendo implacable en la actuación en relación con Cataluña. Entonces al final pueden seguir los pasos de los políticos presos que se encuentran en estos momentos en las cárceles catalanas, y por eso es nadar y guardar la ropa. O sea que no se atreverán yo creo que no. Hoy por hoy yo creo que no, a pasar esa línea roja que le puede llevar a la cárcel, por ejemplo. Yo creo que es un presidente que ha dejado de gobernar, no está abierto el Parlamento y además se han quedado sin discurso. Hasta ahora mismo controlaban el discurso y en la misma justificación de las cargas es evidente que se han quedado sin un discurso y han perdido, el Estado les está ganando al menos esta vez en la batalla en lo que es el discurso de la legalidad. Yeah. Bueno, esas eran imágenes del sábado. Hoy también se han producido imágenes no tan contundentes como esta, aunque ya les digo que la tensión se ha mantenido hasta última hora de la noche de este lunes en las puertas del Parlamento y en la Vía Laietana. Lo que no puede ser es que haya miembros del Parlamento, como hemos visto imágenes esta misma noche de la salida de Inés Arrimadas, que en una comunidad autónoma que se dice que es libre y donde se clama en nombre de la libertad y tenga que salir protegidos entre insultos. Que compañeros de medios de comunicación que hayan tenido que trabajar a lo largo del día de hoy se hayan visto boicoteados constantemente en cuanto tenían una conexión en la vida nacional. Buscan publicidad, que hablemos de ellos y no quieren otra cosa. Está bien que mandemos también por la parte que nos toca nuestra solidaridad a esos compañeros periodistas que las han tenido que pasar hoy canutas porque les han dicho absolutamente todo cuando intentaban informar en sus diferentes televisiones. Vamos a hablar de otro tipo de manifestaciones, porque este lunes se ha celebrado el Día del Mayor, una jornada aprovechada por los pensionistas para seguir adelante con sus reivindicaciones. Ha habido manifestaciones en todo el país, una de las más multitudinarias ha vuelto a ser en Bilbao. Allí miles de pensionistas han vuelto a reclamar un lunes más el blindaje de sus pensiones. Esta reclamación se la han trasladado a la ministra de Trabajo, con la que se han reunido en la sede bilbaína de la delegación del Gobierno. Magdalena Valerio les ha reconocido que el Gobierno no se puede comprometer a que el año que viene la pensión mínima sea de 1.080 euros. Ya me gustaría a mí y nos gustaría a todo el Gobierno poner una pensión mínima de 1.080 euros, pero sencillamente ahora mismo el Gobierno, y creo que todos como sociedad deberíamos tener claras dos prioridades. Una, la sostenibilidad social del sistema público de pensiones. Me estoy refiriendo a garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las actuales pensiones y de los actuales pensionistas, y a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Claro, dos preguntas difíciles de responder, ¿no? Hace unos días, sin ir más lejos, el burgalés Octavio Granado, el secretario de Estado para la Seguridad Social, dijo que con el actual sistema hay pensiones para 10 años, y ahí se quedó. Es que fíjate los datos. Es decir, en los presupuestos generales del Estado se destinan 136.646 millones de euros a pensiones y 32.170 millones a pagar los intereses de la deuda acumulada por el pago de las pensiones. Solo la actualización de las pensiones al PIB que se aprobó la última vez supone un incremento de 1.800 millones de euros. El 48,38% de los presupuestos generales del Estado están hipotecados, es decir, se dedican a las pensiones, casi el 50%, la mitad. Yo creo que ya va siendo hora de que los partidos políticos
se sienten de verdad encima de una mesa, se pongan a hablar, se encierren, como se suele decir, en una habitación y no salgan hasta que tengan una fórmula o algo resuelto, porque lo que está claro es que el sistema ahora va a ser insostenible. No ha entrado la generación del baby boom todavía en el sistema de pensiones y va a haber, en los próximos años entrarán además pensiones máximas en un número muy importante. ¿Cómo se va a mantener esto? ¿Cómo se va a sostener? Hoy podemos estar peleando por conseguir una pensión mínima o por conseguir mantener el poder adquisitivo de las pensiones, pero podemos estar a la vuelta de muy pocos años ante la quiebra de un sistema, que es la quiebra de un Estado. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que realmente abordar en este momento. Falta esa reflexión, ese análisis de cara al futuro. Y es que con esos datos yo creo que también va siendo hora de que los partidos digan la verdad y no lo utilicen como arma electoral. Claro. Yo creo que es de agradecer la sinceridad que hoy ha tenido la ministra de no poder comprometerse, porque creo que ni tan siquiera se podrán comprometer realmente a la revisión del IPC a un periodo de 10 años. Entonces, y más cuando tenemos unos presupuestos que no sabemos si se van a aprobar, el techo de gasto, es una situación en la que creo que de verdad siempre se pide, pero no debiese ser un arma electoral. Claro, pero la es, Ernesto. Sí, es un arma electoral, no nos engañemos. Por supuesto que todos los asuntos importantes se convierten no en objetivo de solución prioritaria, sino en arma arrojadiza. Es decir, pasa con la educación, pasa con las pensiones y ya yo creo que va siendo hora de que se dediquen los partidos y los políticos se dediquen a resolver asuntos y no a arrojarse asuntos a la cara. Bueno, eso está por ver, Otro asunto que se arrojan los partidos a la cara y que tiene que ver en este caso con las cloacas del Estado, porque hoy volvemos a ocuparnos del pulso al que el excomisario Villarejo y sus cloacas están echando al Estado. Lo último de este asunto tan turbio tiene que ver con un político de Castilla y León, porque el PP ha pedido la comparecencia del burgalés Ángel Olivares, actual secretario de Estado de Defensa, del que Villarejo señala que le entregó dinero en bolsas del Corte Inglés para espiar a José María Aznar, cuando este era presidente de la Junta de Castilla y León. O sea, estamos hablando de en torno al 87, ¿no? No me equivoco, ¿no? 87, 1987. Y Olivares era entonces concejal en el Ayuntamiento de Burgos. En declaraciones a Diario de Burgos, el número 2 de Defensa llamaba delincuente a Villarejo y aseguraba que nunca había hablado con él. Bueno, este asunto que está generando tanta controversia en nuestro país, primero fueron las declaraciones, los audios de esa comida en la que estaba la ministra de Justicia y el juez Baltasar Garzón con el propio Villarejo, ahora este asunto que ha saltado también a primera línea. Y además, por lo que dicen los confidenciales, parece que no va a ser el último ni el menos importante. Es un problema que una persona pueda chantajear al gobierno o a los principales partidos políticos de esta manera, y el problema es que los partidos en la oposición veían con buenos ojos, digamos, la difusión de estas cintas y ahora en el gobierno pues se censura. No es la primera vez que se utilizan cintas, la primera vez, ya recuerdo, fue con Chiqui Venegas y nunca se puso un límite legal o judicial, y supongo que habrá que hacer una revisión y ver hasta dónde llega el derecho a la intimidad de las comunicaciones, ¿no? Con Chiqui Venegas, cuando le llamaba Dios a Felipe de la Motorola, González, ¿no? Lo famoso de la Motorola. Lo que haya habido. Lo primero que hay que decir es que hay que ver lo que yo decía, el almuerzo que se celebró entre el comisario Villarejo, Garzón, aquellos magistrados y Dolores Delgado, ¿no? Que siguen saliendo cosas. Es verdaderamente lamentable y da cuenta de la catadura moral de los personajes de los que venimos hablando. La pregunta es realmente, se ha dicho en muchas ocasiones que si lo que trataba Villarejo es de extorsionar al Estado para intentar que le liberaran, que él pudiera salir de la cárcel. La pregunta es, ¿controla Villarejo ya en estos momentos sus propias grabaciones? Porque están saliendo una serie de hechos que al primero que ponen en la picota es a él, porque le ponen como el artífice y el auténtico cerebro de mil historias de carácter delictivo, ¿no? Entonces, a mí me parece que cuando se juega con todos estos elementos, se pone en tela de juicio ya absolutamente todo. ¿Quién controla esos archivos? ¿Cuántas copias tenía? ¿Qué otros personajes estarán?
Pues la verdad es que la respuesta, yo creo que en estos momentos es una espada de Damocles para muchos. Bueno, igual la pregunta mejor es ¿qué personaje no estará? Es que en el caso de Olivares no tiene ninguna grabación, por lo visto, es decir, es él una charleta, sí. Es él el que lo cuenta, sí. Es decir, pero no tiene más pruebas. De momento. Pero por eso digo que cuenta esta historia, como cuenta lo de la red de prostitución, que son temas de carácter son temas claramente delictivos, ¿no? Entonces, él no se beneficia. Está tan desesperado ya que estar en la cárcel quiere emponzoñar al resto, pues es una posibilidad, pero yo mucho me temo que hay hay algo más profundo en todo esto. Hoy nos hemos enterado también que el juez Andreu decayó de ser secretario de Estado por que Grande Marlaska comentó que que había comido con este hombre y que podía salir inmediatamente en alguna grabación. Las cloacas del Estado y sus inquilinos están adquiriendo tal protagonismo en las últimas semanas que hasta nuestro quinto tertuliano se ha interesado por ellas. No puedo pegar ojo, Juanma. Me he venido a investigar las cloacas del Estado en Castilla y León. Ajá, taqueado jaqués. Son cloacas del siglo XI. Claro, estamos en Castilla y León. Hasta con las cloacas podríamos hacer las edades del hombre. Pero no son horas, Juanma. No son horas. Menudo trabajo tan arduo, ¿no? Si quiere descubrir las cloacas. Porque esto... que no hay cloacas y tajeas. Que sí hay, muchísimas. Gracias, Luis, gracias. Gracias, buenas noches. Nos vemos, Ernesto, aquí te espero mañana, ¿vale? Mañana. Y a ustedes también, les dejo ahora con Cristina López de Val y la información meteorológica, y recuerden, desde las 7:30 Antonio José Remedo, que nos va a contar cómo se despierta este martes Castilla y León. Gracias, que descansen.